la gloria solo a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Una vez más a ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Una última vez cantamos todos, a ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. A ti atribuimos poder y majestad, santo es el Señor. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias, infinitas gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Queremos honrar tu nombre, queremos, Señor, reconocer que la vida, Señor, y la gracia solo provienen de ti. De ti proviene todo, Señor. Dice la palabra que tú eres el dueño del oro, de la plata, que tú quitas y pones reyes, que tú eres, Señor, el que has puesto en nosotros el querer como el hacer. Hoy queremos, por tu palabra, Señor, por las promesas que presentas delante de nosotros, Señor, rogarte, Señor, que en el nombre de Jesús nosotros podamos compartir una palabra que pueda edificar, Señor, a cada uno de los hermanos. Mira a todos aquellos, Señor, hoy venimos rogándote, Señor, que en el nombre de Jesús puedas tener misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de todos aquellos que te necesitamos, Señor. No solo por las necesidades económicas, ni tampoco por las necesidades de salud, Señor, ni por las necesidades familiares, sino que te necesitamos, Señor, para que seas realmente ese Dios que hemos buscado, el Dios que hemos anhelado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy venimos rogándote, Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas poner tu mano de sanidad, Señor. Hay muchas situaciones de necesidad de salud, Señor. Te ruego que pongas tu mano de sanidad sobre la pastora Yulisa, Señor, hasta allá en España. Que en el nombre de Jesús, Señor, que mires lo que en su corazón te está pidiendo, Señor. Yo te ruego que al final, como tú mismo has dicho, la última palabra la tienes tú, Señor. Ponemos la vida de ella, de su esposo, Señor, de todo lo que ellos anhelan y tienen, Señor, lo ponemos en tus manos. Venimos poniendo en tus manos, Señor, la vida de mi mamá también, Señor, para que pueda tener una pronta recuperación en el nombre poderoso de Jesús. Que le ayude, Señor. Ayuda a la señora que pueda tener una pronta recuperación. Ponemos la abuela Elina, Señor, la vida de ella, su salud, Señor. Por favor, Señor, tú conoces el corazón de ella, conoces sus pensamientos y conoces, Señor, al igual como lo has dicho para cada uno de nosotros, de que tú tienes la última palabra. Ponemos la vida de ellos, cada familia, Señor, la familia de Nancy, a Nancy, Señor, su familia, Angélica, su familia, a toda esa familia, Señor. Te ruego también por la hermana de la abuela Elina, Señor, que también está en una situación de salud. Padre, te ruego que les des fuerzas a ellos, que les renueve las fuerzas, que por favor les traigas esperanza en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cristo, te damos. Amén, amén y amén. Hermanos, les agradezco que en el nombre de Jesús el Señor pueda ser propicio esta noche a lo que queremos hablar y trasladar a través de su palabra. Dice la palabra en Primera de Pedro 1:3, para ya entrar de lleno a la palabra, hermanos, y poder terminar en tiempo y forma. Dice Primera de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Notemos aquí, hermanos, porque hoy quisiera hablarles, fíjense que sí se aplica a la familia.
pero quisiéramos tal vez darle un giro, tal vez no tan brusco, pero sí tomar, porque realmente, hermano, hablando con muchas familias, hablando con muchos hermanos dentro y fuera de la iglesia, nos damos cuenta de que realmente hay un ataque bien tremendo sobre la salud, sobre la economía, sobre situaciones personales, familiares y aún ministeriales. Entonces estamos en un tiempo de prueba y me di a la tarea de buscar ahí todo lo relacionado a las pruebas, pero tal vez no desde nuestro punto de vista, sino que más que todo de acuerdo a la palabra para que nos enseñe cómo poder soportar, cómo poder sobrellevar y sobre todo salir de todas estas pruebas. Hay gente con problemas en su economía, hay gente con problemas en la familia, hay gente con problemas tal vez en las relaciones, en la salud, Señor. Hay muchas personas tal vez internas, hay muchas personas que van a ser intervenidas y tantas cosas, hermano. Y eso lo que trae es una falta de esperanza. Por eso me tomé el tiempo de leer Primera de Pedro a partir del versículo 3, el cual se lo vuelvo a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro está agradeciéndole al Señor porque de acuerdo a su gran misericordia, y de eso nos vamos a agarrar esta noche, que en el nombre de Jesús, la gran misericordia de Dios venga sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre todos aquellos que tal vez estamos pasando algún tipo de prueba, no importa el tipo de prueba que sea, hermano, pero todos estamos pasando tal vez algún tipo de prueba, y esta noche quisiera hablar con la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo sobre ese tema. Entonces, notemos aquí que el apóstol Pedro dice, gracias, le estaba diciendo, gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, la misericordia del Padre, la que nos escogió, dice, de acuerdo a esa misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Quizás usted esta noche que nos escucha ha perdido la esperanza. Pues yo le traigo una palabra de esperanza, porque al igual que usted, nosotros y todos estamos pasando algún tipo de prueba. Entonces nuestra esperanza tiene que estar puesta en Cristo. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en la gracia y en esa misericordia que el Señor derramó sobre nosotros para que realmente nosotros entendamos que cuando Cristo resucitó, se abrió la puerta de la esperanza. Porque muchos tal vez cuando ya Jesús había muerto, dijeron, se acabó todo. Tal vez usted esta noche está diciendo, creo que ya para este caso, para mi familia, para mi vida, para el trabajo o para cualquier cosa no hay esperanza. Pero yo le digo algo, hermanos, cuando Cristo resucita, no solo vence la muerte, sino que aviva nuevamente, da una especie de un nuevo comienzo en cuanto a la esperanza que usted y yo tenemos que tener, porque es una esperanza viva. No pierda de vista esa palabra. Nos ha hecho nacer de nuevo. Esa es otra oportunidad para nosotros, a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Le repito, vemos aquí en Primera de Pedro 1:3 y en muchos versículos que hablan de la resurrección de Cristo, sobre todo en los evangelios, que eso nos lleva a entender algo, que a través de la resurrección de Cristo, no olvide, a través de la resurrección de Cristo, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra salvación, nuestra sanidad y cualquier situación que viene de Dios, hoy cobra vida nuevamente. Estamos vigentes. La resurrección de Cristo puso en vigencia nuestra vida, nuestra fe, nuestra familia y todo lo que nosotros podamos desarrollar en el nombre de Jesús. Así que es una noche de traer la esperanza de parte del Señor, de decirle que a pesar de las pruebas que podamos estar pasando, Dios nos dice que Él es una esperanza viva, que mediante la resurrección de Cristo nosotros tenemos que retomar nuevamente esa esperanza que tal vez esta noche habíamos perdido. El versículo 4 dice, para obtener una herencia incorruptible e inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, esta esperanza viva, esa vigencia permanente de la esperanza que es en nosotros, dice Cristo en nosotros, esperanza de gloria, dice que mire, viene con herencia, y es una herencia que no se marchita, que no se seca, y es una herencia que no tiene corrupción, y está reservada en los cielos para nosotros. Entonces usted dirá, pastor, sí, pero eso dice que es en los cielos. No, es que la esperanza es a cuando el Señor dice que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo,
El Señor de Jesús lo que nos estaba enseñando ahí es que las cosas que están en el cielo también tienen vigencia en la tierra. Así que no perdamos la esperanza en esta noche, hermano, o en el momento que usted escuche este mensaje, de que Dios nos va a ayudar a salir de esas pruebas, que en el nombre de Jesús Él lo hace por esa esperanza viva. No se olvide esa frase, la esperanza sigue viva. Háblele ahí donde usted está, cuando ore o cuando esté tal vez angustiado, recuerde esa frase, la esperanza sigue viva, la fe sigue viva, la salvación sigue viva, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y el versículo 5 dice de esta manera, nosotros que tenemos una herencia incorruptible, una herencia que no se marchita, de acuerdo, reservada en los cielos para nosotros, mire, dice, que sois protegidos, es decir, usted y yo, su familia, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Entonces aquí es donde arranca el asunto. Y esa fe dice que es para salvación y que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ahí mismo dice el apóstol Pedro, más adelantito dice que pongamos toda nuestra esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza que está vigente. Dice, ponéis toda vuestra esperanza en la salvación que se os traerá en la manifestación de Cristo. Nosotros ya tenemos salvación, pero esa esperanza nos está hablando de una salvación que viene con Cristo. Es decir, esta es una salvación como la culminación de ese proceso que ya Dios comenzó en nosotros, en todo. Dice el versículo 6, en lo cual los regocijáis grandemente, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Entonces, hermanos, miren, las pruebas son difíciles. Las pruebas a nadie le gusta estar en un proceso de prueba. Creo que mentiría aquel que diga, no, a mí me gustan las pruebas, yo quisiera estar en pruebas todos los días. Hermano, no, no nos gusta, no nos gusta ni nos va a gustar. Y a veces uno puede decir, Señor, yo renuncio. No, dice, si es necesario. Entonces, esa palabra, si es necesario, en el cual os regocijáis, es decir, nos regocijamos en Cristo. Ahora, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Les decía que las pruebas no son fáciles. Algunos quizás la prueba, la adversidad, la preocupación y los problemas los han llevado al punto de quiebre. Acuérdese, yo les he enseñado, yo trabajé con hierro en algún momento. Trabajé, no, lo comercializaba y hacía muchas cosas ahí. Pero fíjese que el hierro tiene un punto de quiebre, es decir, usted lo puede doblar, pero hay un punto que se rompe. Entonces las pruebas quizás nos han llevado o estamos a punto de rompernos, o quizás ya se rompió. Quizás en este momento usted venía con la esperanza de escuchar una palabra y tal vez está con lágrimas en sus ojos, o tal vez venía de llorar, de ver a un familiar o de ver a alguien que, por ejemplo, está detenido en el nombre de Jesús, que no, alguien que está guardando prisión, alguien que está en un hospital, alguien que está en una clínica, alguien que está pasando situaciones, la familia que está alrededor. Y mire qué tremendo es todo esto, porque a veces las situaciones nunca vienen solas, siempre con un problema viene aparejado muchas cosas. Entonces, lo que me llama la atención y lo que quiero dejarle esta tarde es esa palabra de esperanza viva, que el Señor venció en la cruz y que el Señor nos va a ayudar a salir de cualquier situación que podamos estar atravesando en la familia, en nuestra vida y en cualquier situación que nosotros desarrollemos. Ahora, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, entonces hay cosas que son necesarias. Y usted era pastor, pero una prueba, a veces Dios permite, fíjese. No me pregunte por qué, porque lo que yo le traigo es un mensaje de que lo vamos a ver ahí, que todo comienza en la fe, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Entonces, todo comienza en la fe. Nosotros andamos por fe, hermano. Nosotros andamos por fe. Nos movemos por fe. ¿Por qué? Porque el versículo 7, siguiendo la línea de Primera de Pedro, para ponerle un cimiento, dice, para que la prueba de vuestra fe. Entonces, todo comienza con la fe. Pero dice el Señor, si es necesario, voy a probar tu fe, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa, perdón, más preciosa que el oro, que perece. Acuérdese, tenemos herencia incorruptible, que no se marchita en los cielos. Esa es la esperanza que Dios nos ha dado. Pero esa esperanza también está en la tierra, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor
en la revelación de Jesucristo. Entonces aquí lo que el Señor Jesús o lo que sí, el apóstol Pedro nos está diciendo es que nosotros tenemos fe, nosotros tenemos la fe, una fe que siempre ha estado ahí. Quizás algunos tienen un mayor o menor nivel de fe, no ese es el punto. El punto acá es que la prueba de la fe siempre va a llegar. Y a veces nosotros creemos que la fe va a ser probada en nosotros mismos. A veces el Señor la permite, pero a veces la prueba viene en el trabajo, en el ministerio, en la familia, en una enfermedad, en una situación económica, en una deuda, en algún problema, en algún contratiempo. Yo espero que no, de repente se le arruinó el carro, se le arruinó la moto, se le arruinó el medio de locomoción, tal vez había puesto su esperanza en que le iban a mejorar el salario y le dijeron que no, tantas cosas que pueden pasar. Tal vez usted había puesto su esperanza en que este mes iba a comprar el apartamento o el carro o lo que necesitaba o iba a viajar y de repente ocurrió un imprevisto y todo ese dinero lo tuvo que invertir ahí o está invirtiendo en este momento. Entonces hay muchas cosas que hermano, siendo honestos, a veces nos contrariamos. Todo eso es como, ¿y sabe cuándo es más difícil? Cuando no vemos respuesta. Es más difícil aún cuando no percibimos que el Señor nos está hablando o que no nos habla el Señor. Hay una especie de silencio, pero aún en los silencios Dios habla. Fíjese que cuando se habla del silencio, esa es una materia de investigación, pero fíjese que la palabra Selah en los Salmos aparece entre 70 y 78 veces. Entonces, Selah es una pausa para meditar o pausa para escuchar. Entonces, ahí tenemos 78 formas que en el silencio, por ejemplo, Dios habla. Y yo diría, pues porque en esto tenemos que entender que estamos siendo formados en la fe, que la fe va a ser probada, porque dice que el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no se agradará a mi alma. Entonces, por fe andamos por fe, no por vista, y muchas cosas que se relacionan a la fe. Y fíjense que todo va bien hasta que es probada nuestra fe. Todo va bien hasta que vemos que le prueban la fe a fulano, a sutano, y mientras que en nosotros no pase, de repente todo está bien. Pero puede ser que usted en este momento, al igual que su servidor, estemos pasando situaciones en las que no nos queda más que doblar rodillas, clamar al Señor, velar y seguir clamando y creyendo. Porque la fe, que es más preciosa que el oro, dice, va a resultar. Entonces, ¿por qué resulta en alabanza y gloria en honor en la revelación de Jesucristo? Porque en la medida que nosotros maduremos en la fe, a pesar de las circunstancias, en la medida que nos aferremos al Señor, que lejos de huir de la situación o huir del Señor, nos aferremos a Él, creyendo más. Entonces ahí es donde se va a ver reflejado en nosotros la gloria, el poder y la revelación de Jesucristo. Entonces, Jesucristo, mire, aquí hay una buena oportunidad, palabras claves que esta noche le van a servir. Dice que Cristo en una esperanza viva que nos trae esta noche, una esperanza viva de buenas noticias, eso es lo que quiero dejarle en su corazón. Pero aquí, mire, Cristo se va a revelar en la situación que usted y yo estemos viviendo. Como pastor, Romanos 8:28 dice que todo opera para bien a los que aman al Señor, aquellos que conforme a su propósito han sido escogidos. Todo opera para bien. Pastor, pero es que yo no le veo el lado bueno a esto. Sí, yo le entiendo. Hay momentos que no vamos a ver el lado bueno. Hermanos, créame, le abro mi corazón. A mí me ha pasado y nos ha pasado a todos. Como alguien que tal vez en este momento está viviendo una situación de pruebas, le va a ver el lado bueno. Bueno, si es necesario, acuérdese, si es necesario, esa es la frase que el Señor nos dice. Entonces a veces el Señor dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Entonces hay cosas que Dios permite porque son necesarias para que nosotros crezcamos. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Nadie, hermano, miente aquel que diga que está listo para una prueba. Nadie, hermano. Y a veces hasta dice, Señor, yo reprendo esa prueba. Pero un método de crecimiento que el Señor utiliza en las familias y en nosotros los cristianos, a veces, si es necesario, es permitir que la prueba llegue. Hebreos 11:1 dice que esta es la versión peregrino, casi la mayoría de estas, a excepción de la anterior que era la Biblia de las Américas. Esta es la Biblia peregrino. Y mira, me gusta mucho esta versión porque dice,
Fe es la consistencia de lo que se espera, ser consistentes en lo que esperamos. La prueba de lo que no se ve. Entonces, la misma fe es una prueba, fíjense, la prueba de nuestra fe. O sea, la fe, el experimentar la fe, el poder entender cómo es la fe, cómo yo logro entender cómo es que el Señor va a resolver de acuerdo a la esperanza viva que ha puesto en nosotros. ¿Cómo es que el Señor va a operar? Entonces, la misma prueba es la misma, perdón, la misma fe es una prueba. Se convierte en una prueba para nosotros, porque aquí hay algo bien tremendo. Entonces, y que lo vamos a desarrollar a continuación, quise tomarme este tiempo, hermanos, eh, para, para trasladarles y traerles un mensaje de esperanza. No que los demás no sean, no, es un mensaje de esperanza, porque creo que estamos siendo agobiados, estamos siendo afectados, y en algunos casos Dios ha permitido, fíjese, si es necesario, entonces el Señor esta noche nos dice, sabes, quizás yo lo permití, pero quiero que escuches mi voz. Quiero que aún en el silencio yo te voy a hablar, porque eso es lo que el Señor quiere hacer. ¿Por qué? Porque el Padre es el bendito, el Padre en su amor y en su bendición que nos quiere dar. Dice que en su gran misericordia nos hizo nacer a una nueva esperanza viva. El Padre, en su gran misericordia, por el amor que nos tiene, nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Nunca olvide eso. Este es un día de una esperanza viva. No importa lo que vaya a pasar, todo está en manos de Dios. Lo que nosotros tenemos que entender es decir, Señor, tú resucitaste a Cristo y con eso nos trajiste la esperanza, una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo y lo sacaste de entre los muertos. Así que esta noche, Padre, yo te ruego que en el nombre de Jesús, cualquier situación de enfermedad, cualquier situación de pobreza, de miseria, de escasez, cualquier situación familiar, cualquier situación de personas que están en las cárceles, que están privados de su libertad. Aquellas necesidades, Señor, sean cubiertas en el nombre de Jesús. Tú fuiste capaz, Señor, por el poder que viene de ti, de resucitar a Cristo. Lo sacaste de entre los muertos para hacer nacer en esa resurrección una esperanza nueva y viva. Entonces, basado en eso, hermano, no olvide que esto nos trae una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, que está reservada en los cielos. Pero esa herencia la veremos en la tierra. Por eso dice la palabra que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. ¿Qué es entrar al reino? Es entrar a esa dimensión en la que vamos a ver la herencia, el poder, la gracia y el poder de Dios manifestarse en su vida, en su problema, en su situación, en el familiar que tal vez tenemos enfermo o que tal vez en la situación que estamos batallando. Entonces, consideremos, hermano, consideremos que puede ser que Dios ha permitido que estemos afligidos o estemos pasando algún tipo de prueba. ¿Sabe para qué? Para mostrarnos que Él se va a glorificar y que nosotros daremos testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra familia. Tal vez la situación Dios la ha permitido para unir la familia. Tal vez la situación Dios la ha permitido para que reflexionemos, para que veamos nuestro matrimonio, nuestra familia, que veamos nuestra casa. Tal vez Dios lo permitió para llamar la atención de nuestro corazón. Muchas cosas, hermano, que el Señor sea el que nos muestre el porqué de las situaciones. Situaciones difíciles, hermano, situaciones difíciles, casos de enfermedad, casos de situación de económicas, casos de situaciones familiares, situaciones entre personas, relaciones, trabajos, empleos, empresas y muchas cosas que tal vez podemos estar pasando. Ahora, mire, como le decía, tal vez usted ya está en el punto de quiebre o quizás ya llegó, ya se quebró, pero Dios dice que restaurará. Dios restaurará. Y yo sé que no es fácil, ¿verdad? Mire lo que dice Primera de Corintios 10:13. Mire lo que dice Primera de Corintios 10:13. Dice, ninguna prueba, mire, este es un versículo extraordinario en esta versión. Dice, ninguna prueba os ha alcanzado que sea sobrehumana. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Toda la prueba o las pruebas que estamos viviendo no son sobrehumanas.
qué nos quiere decir el Señor? Veamos lo que dice. Fiel es Dios, o sea, el Dios fiel, el Dios que nos ha traído a una nueva vida y una esperanza viva en Jesucristo. Dice, yo soy fiel, no te voy a dejar solo. Entonces dice, ninguna prueba os ha alcanzado que sea sobrehumana. Fiel es Dios y no permitirá, mire, Él no va a permitir que seáis probados por encima de vuestras fuerzas. Con la prueba, mire, os abrirá una salida. Con la resurrección de Cristo, Dios nos dio una salida a nuestros problemas. Y aquí dice, con la prueba, si es necesario, Él os abrirá una salida para que podáis soportarla. Entonces le digo algo, este versículo es bien claro. Hermano, miren, nadie quiere pasar pruebas, pero ya las estamos pasando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Terminemos el proceso. Y la buena noticia acá es que Él nos va a dar la salida. Así como nos dio la salida cuando toda esperanza se había muerto con la muerte de Cristo, valga el juego de palabras, porque quizás algunos dijeron, aquí ya no hay nada más que hacer. Entonces, cuando Cristo resucita, resucita con Él la esperanza de una herencia nueva y viva, es decir, una esperanza de vida eterna, pero también una esperanza de ayuda de parte del Señor. Y aquí dice el Señor, se lo parafraseo porque creo que está bien entendible esta versión. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor? Yo permití pruebas, o yo he permitido las pruebas, dice el Señor. Pero te digo algo, esa prueba no está por encima de mi poder, dice el Señor. Y esa prueba no te va a doblegar. Tal vez algunos ya fuimos doblegados, hermano. Es que sí, uno derrama lágrimas, uno se pone triste, uno se pone preocupado, uno anda angustiado. Imagínense que de la noche a la mañana le dan una noticia a uno y le dicen, mire, qué sé yo, su familiar le pasa esto y esto, y tal vez no esperábamos eso. O de repente en el trabajo llegan y le dicen, mire, el contrato va hasta tal fecha, yo espero que no. O sea, hay cosas que nos ponen de correr y nunca estamos preparados. Pero, mire, ¿sabe cómo es eso? Fíjese que escuché por ahí, creo que se le escuché al apóstol Germán ese ejemplo. Mire, ese ejemplo me gustó mucho. Usted sabe, por ejemplo, en el caso de las hermanas, ahí lo voy a poner. Las hermanas siempre hay un vestido que les gusta por sobre todo. Siempre hay una muda de ropa que les gusta por sobre todas. Tal vez tienen varias, pero van a ir a una fiesta, hablo de una fiesta cristiana, va a una reunión cristiana, un ágape ahí. Entonces a la hermana va con su esposo también bien elegante, pero a ella le gusta ese vestido. Pero resulta ser que no se dio cuenta y ese vestido, el día que lo necesitaba, tal vez con tiempo para prepararse, se da cuenta que el vestido, todos estaban planchados, menos el vestido que le gusta. Entonces la hermana dice, Dios santo, el vestido que me voy a poner no está planchado. Entonces calienta la plancha. Pónganse en el lugar del vestido. Póngase, por favor, en el lugar del vestido. ¿Usted cree que el vestido dice, ay, qué lindo, me van a pasar la plancha, o me van a echar agua y después me van a pasar la plancha? Hermano, al vestido le duele, al vestido le duele. El vestido le quitan cada arruga y hay personas que planchan tan bien, que son tan minuciosas, que se toman, bueno, eso es exactamente lo que le puede estar pasando a usted en este momento. O nos puede estar pasando a nosotros por un familiar o por una prueba. Hermano, cuando el vestido le pasa en la plancha, créame que si pudiera gritar, grita, porque le está quemando, le está doliendo, le está ardiendo, le están quitando cosas. Pero cuando ese vestido está totalmente planchado y se lo pone la hermana y se mira tan elegante, entonces dice la hermana, valió la pena. Entonces lo mismo es en las pruebas, ¿eh? Lo mismo es en las pruebas, lo mismo es en los problemas. Tal vez estamos como el vestido, con todo respeto lo digo, como el vestido estamos gritando, nos duele, lloramos, Señor, ya no aguanto. Pero cuando veamos el resultado final, a pesar de todo, vamos a decir, valió la pena. El apóstol Pablo es un buen ejemplo, porque aquí el apóstol Pablo es el que lo está diciendo. Fíjense que cuando uno revisa todas estas pruebas de fe, esos testimonios de fe que tenemos, es porque realmente, hermano, lo hemos vivido. Es como una vivencia y uno con propiedad lo comenta. Entonces, mire, las pruebas, por eso le decía, uno va a decir, valió la pena, porque las pruebas sirven para perfeccionarnos. Las pruebas nos perfeccionan. Las pruebas nos perfeccionan. Mire, hay cosas que no las vamos a entender. Pero viendo 1 Corintios 10:13, no las vamos a entender, pero las tenemos que atravesar, hermano. Hay que atravesar el valle, hay que atravesar el desierto, hay que atravesar la enfermedad, hay que atravesar la adversidad, hermano.
Pero ¿sabe cuál es la esperanza? La nueva esperanza. Nosotros nacimos a una nueva vida en Cristo, una nueva vida, una nueva esperanza. Y dice el Señor, ¿sabes? Yo te voy a dar la salida. Entonces, ninguna prueba, hermanos, créame, es motivo de alegría. Ninguna prueba es motivo de alegría. Sentimos que a veces Dios no nos habla, lo que le decía, el silencio de Dios. Aún en el silencio Dios habla. Entonces, debemos orar para decirle al Señor que nos ayude a encontrar la salida. Entonces, enfoquémonos en la salida, porque a veces nosotros solo nos enfocamos en el problema. Enfoquémonos en la salida, porque el Señor va a dar la salida. Entonces, ¿sabe qué? Con todo respeto lo digo, presionemos al Señor. Obviamente el Señor no se deja presionar porque todo está dentro de su voluntad. Con todo respeto lo digo, en una buena metáfora, presionemos al Señor. Digámosle, Señor, ahí dice en 1 Corintios 10:13 que ninguna prueba está por encima de nuestras fuerzas y esas fuerzas yo las recibo de ti. Entonces, ninguna prueba. Y si usted siente que la fuerza se le está cayendo, entonces ore y dígale, Señor, ahí dice que las fuerzas no se me van a acabar. Hay pruebas que nos quitan la fuerza, nos quitan la fuerza. Hay pruebas que nos quitan el ánimo, el deseo de seguir adelante. Pero eso es lo que el enemigo quiere. Pero agárrese de esta promesa esta noche de 1 Corintios 10:13. Ninguna prueba que os ha alcanzado. Entonces las pruebas nos van a alcanzar, tarde o temprano. Tenemos que atravesarlas. Pero no es sobrehumana. Es decir, está en mi control, dice el Señor. Pero yo soy fiel, el que te sustenta, el que te cuida, el que te guarda, el que te va a sacar, dice el Señor esta noche, de toda prueba. Entonces, dice el Señor, yo voy a permitir que seas probado, pero yo voy a estar a tu lado. Eso es lo que le quiero decir. Entonces, busquemos la salida que Él abrirá para todo lo que estemos pasando. Entonces, mire, aquí hay algo bien bonito que yo anoté por acá. Mire, ninguna prueba será permitida si no tiene una salida. Ese es un mensaje de esperanza que yo espero que le guarde en su corazón. Ninguna prueba, le repito, ninguna prueba en cualquier situación que estemos viviendo, Dios la va a permitir si no tiene una salida. Es más, digámoslo de otra manera, toda prueba que Dios permite es porque hay una salida. Con la prueba abrirá una salida para que podáis soportarla. Entonces pidámosle a Dios esa longanimidad, pidámosle a Dios esa capacidad de soportar la resiliencia que hemos tenido en muchas cosas. Yo sé que es difícil, no es fácil ver un familiar que tal vez está postrado, o un familiar, o un amigo, o alguien, no es fácil. No es fácil porque eso nos desgasta, no es fácil ver que las cosas en la familia no avanzan bien, que no avanzan bien las cosas en el trabajo, en el ministerio y tantas cosas en las relaciones y en todo. No es fácil, hermano, pero Dios va a dar una salida. Entonces, aquí habría que considerar, fíjese, había que considerar, porque en ese orden vamos a trabajar. Entonces, mire, está la prueba, porque la prueba, aunque no lo veamos, tiene un propósito y siempre habrá una salida. Son tres aspectos que vamos a trabajar a continuación en algunos personajes que encontré ahí, que espero que en el nombre de Jesús le traigan esperanza y que vea que siempre Dios tiene en la prueba un propósito, aunque no lo veamos, porque siempre Él tendrá una salida. Todo propósito tiene una salida en cada prueba que usted y yo podamos estar viviendo. ¿Qué prueba estamos viviendo? ¿Qué prueba estamos viviendo? Cuando yo miraba esto, yo decía, Señor, ayúdanos, porque realmente a veces no estamos listos. Creo que nadie está listo. Creo que nadie está listo. Pero veamos entonces, en el nombre de Jesús, algunos personajes, quizás algunos ya los ha visto usted, pero veamos qué pasó con ellos. En el caso de Abraham, o de eso, ese es el tema del cual le quiero hablar esta noche, de las pruebas. Las pruebas, yo ahí creo que en el título le puse enfrentando las pruebas, como usted le quiera poner, enfrentando las pruebas. Pero es básicamente ver qué pasó en estos personajes. Y el mensaje de esperanza del Señor esta noche para usted y para mí, ¿sabe cuál es? Yo te voy a dar la salida. Porque cuando Cristo resucitó, dice el Señor, yo resucité con Él, la esperanza viva que tal vez habías perdido. Yo te voy a dar la salida, dice el Señor. Pero tienes que encontrar el propósito. Entonces, ¿sabe qué pasa? Las pruebas a veces vienen para que nosotros podamos encontrar el propósito de Dios en lo que nos puede estar pasando. Veamos entonces a continuación algunos de los personajes, las pruebas. Veamos el primero. El primero es Abraham. Miren, ¿qué nos enseña Abraham en la prueba que él estaba viviendo? Ahí Abraham tiene mucho bagaje que sacarle, es decir, hay muchos ángulos,
que usted le puede dar. Tal vez usted conoce mejor la vida de Abraham que su servidor, pero yo me quiero concentrar precisamente en eso. Entonces, Abraham, ¿qué nos enseña la prueba que él pasó? De acuerdo a lo que le vamos a leer. Abraham lo que nos enseña es que Abraham nos enseña a nosotros esta noche que tenemos que confiar en el que dio la promesa, no en la promesa misma. Dice que a veces nosotros cometemos ese error. Está bien confiar en la promesa, porque basado en la promesa yo tomo mis decisiones, siendo respaldado por Dios. Ahí estamos bien. Pero ¿sabe por qué a veces no debemos de confiar solo en la promesa? Porque nos podemos decepcionar. Nos podemos decepcionar. Hay pruebas que Dios las permite para que veamos a Él, no la promesa que nos dio. Porque a veces nosotros, mire, como seres humanos, hermanos, somos falibles, como seres humanos no lo tenemos todo. Como seres humanos, a veces somos, perdone que le voy a decir, me estoy incluyendo, podemos ser, no es que somos, podemos ser interesados. Usted se ha dado cuenta que creo que a todos nos ha pasado, de repente, pongámoslo en la familia, tal vez los hijos el fin de semana quieren ir a pasear con los amigos a, qué sé yo, a la playa. Entonces ellos se dan cuenta que para ganarse el favor de la casa, porque ya le dijeron a la mamá y al papá, entonces los papás les dijeron, bueno, pórtense bien para que puedan ir el domingo a la playa con sus amigos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Todos esos días se portan bien, barren la casa, limpian la loza y hacen un montón de cosas, limpian los carros y todo lo mantienen y hasta uno se asusta, ¿va? Ey, ¿qué les estará pasando? Bueno, ellos se mantienen así, es una figura, ¿verdad? O puede ser vida real también, pero ellos se mantienen así porque ellos saben que necesitan la aprobación de sus padres y el permiso para irse al fin de semana. Pero véalos el lunes cómo vienen. Vuelven a lo mismo. Perdone que, porque estamos hablando de, nada más es un ejemplo que le quiero dar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que entender de que así funcionamos a veces. O sea, no agrade a Dios por la promesa que le dio. Agrádelo porque Él es el Dios de la promesa. Y eso pasa en las pruebas. Nosotros en las pruebas a veces cuestionamos. Génesis 22:1 dice de esta manera. Entonces confiemos en Dios que nos da la promesa, no en la promesa que nos acerca a Dios, porque la promesa puede tardar. Y si nosotros no estamos confiando en Dios, podemos alejarnos de él. Génesis 22:1 y 2 dice, pero después de esto, dice, Dios puso a prueba a Abraham. Mire, entonces le voy a mostrar, creo que son cinco o seis, no recuerdo, las que podamos llegar, perdón, en las que Dios permite las pruebas, si es necesario, seáis sometidos a diversas pruebas. Dice, después de esto Dios puso a Abraham a prueba, diciéndole, Abraham respondió, aquí me tienes, heme aquí. Dios le dijo, toma a tu único hijo, a tu querido Isaac, vete al país de Moria y ofrécemelo ahí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Paremos acá. Entonces, notemos, hermanos, que Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham. Usted conoce la historia, no quisiera quedarme mucho porque varias veces le hemos contado. Mire, Abraham sale de Ur de los Caldeos basado en una promesa que Dios le dio. Sale. Y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación y lo convierte de ser ¿cómo es? Padre de multitudes a padre enaltecido, pero también lo convierte en padre de la fe. Pero si usted revisa el camino para que Abraham tuviera el título de padre de la fe, hermano, pasó muchas pruebas. Porque la fe, vuelvo, todo comienza con la fe. Lo vimos al inicio. Entonces la fe va a ser perfeccionada a través de las pruebas. Sé que no nos gusta esto, pero yo le estoy trasladando la Biblia para que usted diga, ok, por aquí me voy a ir. Entonces, ¿qué nos enseña Abraham? Que nos concentremos en el Dios de la promesa, no en la promesa misma, porque la promesa puede tardar. ¿Qué pasó aquí? Pues Dios permite que, que Abraham salga, que, que esté en la promesa. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Que o confiamos en la promesa o confiamos en el que hace la promesa, lo que les decía. Entonces, Dios pues prueba a Abraham y le dice, dame lo que más amas, dame lo que tienes.
Y Abraham sin dudarlo se lo da. Esos son otros 100 pesos. No me preguntes si yo fuera Abraham en este momento, yo le diría, ¿cómo te voy a dar a mi hijo? Ese sería yo, ¿verdad? No sé. Pero ¿qué pasa? Entonces, Abraham demuestra que él nunca rehusó darle a Dios su lugar, darle a Dios lo que él estaba pidiendo, lo que Dios le había dado, él se lo devolvía. Entonces, mire, Dios respaldó la determinación de Abraham al ofrecerle todo. Pero aquí hay algo bien tremendo. Mire, ¿sabe por qué nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Dios de la promesa y no en la promesa misma? Porque Abraham pasó la prueba, con respeto lo digo de Abraham, del patriarca Abraham, ¿verdad? Pero Abraham pasó la prueba de la fe, pero falló en la prueba de la paciencia. ¿Se da cuenta? Porque él solo miraba la promesa, no, porque él miraba, no queda embarazada Sara y ya está vieja. Entonces se metió con Agar, obviamente ahí participó Sara. Entonces se da cuenta. Entonces, ¿a dónde me lleva eso? Yo le hice un cuadrito aquí en el que creo que le resume de esa manera. Entonces, tenemos a Abraham, tenemos la prueba, acuérdese, porque se lo acabo de leer en 1 Corintios 10:13. Esas son las tres cosas que esta noche, en el nombre de Jesús, yo espero dejársela a usted. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos en Abraham? Que Dios se proveerá, hermano. Entonces, enfoquémonos en el Dios que provee, en el Dios que sana, en el Dios que salva. Tal vez usted está viendo su familiar, está viendo su problema, está viendo su necesidad, está viendo su caso, su casa y su caso. Y en este momento usted mira ni para atrás ni para adelante. Pero ¿sabe qué? No ponga su mirada en la situación. Sí, arreglemos y echemos mano de lo que tengamos que hacer para arreglar la situación, pero Dios se va a proveer. ¿Cuál fue la prueba de Abraham? Sacrificar a su hijo, lo que más amaba. ¿Cuál fue la prueba de Abraham? Dios permitió probarlo. ¿Sabe qué le probó la fe? Dame a tu hijo, dame a lo que más amas. Entonces, muchas veces Dios permite las pruebas para que nosotros reaccionemos, porque puede ser que tal vez eso que más amamos, puede ser que lo estemos poniendo por encima del Dios que nos dio esa situación. Mire, la mayor prueba está en la bendición. La mayor prueba está en la abundancia. Cuando nos va bien en todo, tendemos a olvidarnos un poco de Dios. Por eso Dios permite, si es necesario. Entonces, yo no estoy diciendo que su caso sea por eso, pero veamos qué pasó con Abraham, porque hay diferentes tipos de pruebas. Todos estamos pasando diferentes tipos de pruebas. Algunas son económicas, otras de salud, otras ministeriales, otras personales, otras en relaciones, otras con los hijos, en el matrimonio, con el jefe, con los compañeros de trabajo, cualquier cantidad, con la misma familia en general, con los vecinos, no sé cuál sea la prueba que estemos pasando. Pero ¿qué nos enseña Abraham aquí? Aprendió obediencia, pero no se graduó, porque la obediencia va de la mano con la paciencia. Entonces Abraham sí, sí, como le repito, él se graduó en la fe, fue el padre de la fe, pero aquí mostró que podemos fallar en la paciencia. Entonces, ¿cuál fue la salida que Dios dio? Dijo el Señor, yo soy el Dios de la promesa. Si yo te dije que te iba a bendecir, te voy a bendecir. Yo le digo esta noche de parte del Señor, hermano, hermana, familia, usted que nos escucha, o usted que va a escuchar este mensaje de manera diferida. Yo soy el Dios de la promesa, dice nuestro Dios, nuestro Padre. Si yo te dije que te iba a bendecir, te voy a bendecir. Si yo te dije que iba a estar contigo, voy a estar contigo, dice el Señor. Si yo te dije que te iba a ayudar, te voy a ayudar. Por eso, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Dios de la promesa, en el Dios del propósito. Porque si yo pongo mi mirada en el propósito y en la promesa, hermano, me puedo ir del Señor. Porque quizás, no quizás, nosotros a veces queremos que las cosas ocurran en el tiempo que yo quiero, no en el tiempo que Dios ha determinado para alguno de nosotros. ¿Qué nos enseña Abraham entonces? Que confiemos en el que nos dio la promesa, no en la promesa ni en el propósito. Eso va a rodar cuando nosotros estemos bien en esa relación. Entonces, ¿sabe qué? Quizás esta prueba Dios la ha permitido para que retomemos nuestra confianza en Él, para que le volvamos al primer amor, para que volvamos al primer amor con Él en el nombre de Jesús. Veamos otro que yo encontré por aquí, Israel. ¿Qué nos enseña Israel? Estamos hablando, enfrentando las pruebas. ¿Qué nos enseña Israel? Que no solo de pan vive el hombre. No todo es material, hermano.
Ahora, yo entiendo, hermano, porque las cuentas no se pagan, con todo respeto lo digo, las cuentas no se pagan con hablar, las cuentas se pagan con dinero. Entonces, miren, la vida cristiana, hermano, tómeme la palabra de lo que le voy a decir. Yo sé que usted lo sabe, pero le quiero recordar esto. La vida cristiana es una entrega total a Dios, total. Si nosotros no nos entregamos totalmente a Dios y estamos a medias, no nos va a funcionar, no nos va a funcionar. Ahora, esa entrega total a Dios requiere sacrificio, disciplina y esfuerzo. Sacrificio, disciplina y esfuerzo. Entonces, a veces Dios permite las pruebas como para llamar la atención y decirnos, hey, es por acá. Entonces, yo me agarro, hermano, ¿de dónde me agarro? Porque por eso le quiero trasladar este mensaje de esperanza o se lo estoy trasladando. Yo espero que le esté edificando en cómo enfrentar las pruebas. Porque este mensaje, lo que Dios nos está diciendo, yo te voy a dar la salida. Si Dios permitió la prueba, Él va a dar la salida. A Abraham que le enseñó, Dios se va a proveer, Dios proveerá en todo, Dios va a proveer. Que en el nombre de Jesús, Dios le provea lo que necesitemos para pagar la clínica, para comprar las medicinas, para el trabajo que necesita. Dios va a proveer para cualquier situación en la familia, en el ministerio, en la casa, en nuestra vida, en todo, Dios va a proveer en el nombre de Jesús. Entonces, necesitamos esa entrega total. Por eso Dios a veces permite las pruebas, nos da la salida, pero Él quiere llamar nuestra atención. Sacrificio, disciplina y esfuerzo. Entonces, lo que le decía, cuando todo esté resuelto, quizás nos olvidamos de Él. Tal vez Dios permitió muchas cosas porque hemos menguado en el amor hacia Él, hemos menguado en la búsqueda. Ya no somos lo mismo. Ya no somos lo mismo. No se olvide, puede ser que ya no somos lo mismo porque pusimos la mirada en el bien material, pusimos la mirada en el propósito, es decir, en la bendición nada más, y no en el que da la bendición, el que provee, el que da los propósitos y los planes. Entonces, Israel nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre. Mire lo que dice Deuteronomio 8:2, dice, recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto. Entonces, este es un diálogo que Dios tiene a través de Moisés con el pueblo de Israel. Recuerda. Entonces, a veces las pruebas, Dios las permite, hermano, para que recordemos que solo en Él hay vida eterna, que solo en Él hay salvación, que solo en Él, perdón, está la solución. Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto para afligirte, para ponerte a prueba. Entonces los desiertos traen aflicción, pero es una prueba que mira lo que evidencia y conocer tus intenciones y ver si eres capaz o no de guardar los preceptos. Hermano, este es bien tremendo, fíjese por qué. Dios aquí lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel, y es una alocución a nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos su pueblo, somos sus hijos. Entonces el Señor le estaba diciendo, recuerda, yo le digo algo, recuerde. Mire, no es la primera vez que Dios le libra de una situación. Y no es la primera ni la última que Dios nos va a librar de la prueba, de la adversidad, del problema y de la situación que estemos viviendo. No es la primera ni la última. Yo siempre te tengo una salida. La única salida está en Cristo. Si usted agarra por otro lado, entonces la promesa no se va a cumplir. Así que vayamos a los pies de Cristo y digámosle, Señor Jesucristo, ayúdame, Padre, ayúdame en el nombre de Jesús. Recuerda, dice el Señor, recuerda el camino. Entonces, ¿saben qué haga en este momento? En el momento que está, tal vez ahí en el lugar donde usted esté, dígale, Señor, comience a hacer memoria, haz memoria, dice el Señor. ¿Sabe que Dios tiene un recuento de lo diario suyo, de todo lo que ha hecho? Dios de repente se toma el costo de ver su vida. Quizás en este momento Dios acaba de ver el libro de las memorias sobre su caso y le va a hacer justicia, le va a proveer, le va a sanar y muchas cosas puede hacer el Señor en este momento. Entonces dice el Señor, recuerde el camino. Entonces, quizás nosotros hemos pasado un buen tiempo, hermano. Tal vez hemos pasado un buen tiempo en pruebas. O tal vez traemos pruebas de hace muchos años, de hace muchos meses, hace muchos días, con la familia, en el matrimonio, en el trabajo.
tal vez ahorita con un familiar que tengamos interno, alguien que esté privado de la libertad, alguien que esté en drogas, muchas cosas pueden pasar. Tal vez nosotros no estamos bien. Hay algo en nosotros que no está funcionando bien. Recuerda, dice el Señor, yo ya te saqué de eso. Entonces, ¿sabe qué quiere el enemigo? Hacer que usted retroceda. Disciplina, compromiso. Se requiere disciplina, esfuerzo y sacrificio. Sacrificio, disciplina y esfuerzo. Entonces, esfuércese, esforcémonos, esforcémonos. Es una noche en la que el Señor nos trae una palabra de esperanza, pero también es una exhortación. ¿Por qué? Porque hermano, perdón, este pueblo pasó hambre. Perdón, pasó hambre el pueblo de Israel. No, dice que lo afligió y en algún momento el versículo 3 dice, te hizo pasar hambre y te alimentó con maná. Entonces a veces las pruebas llegan para que nosotros valoremos lo que tal vez en algún momento teníamos y lo derrochamos y lo perdimos. Dice que los vestidos no se le gastaron, hermano, los pies no se le hincharon, los vestidos no se le gastaron, pero lo que el Señor quería hacer es que lo reconocieran a Él. Entonces, si pudiéramos hacer, basado en lo que le he venido enseñando de los tres principios, la prueba, el propósito y la salida, a Israel, ¿cuál fue la prueba? Pasar el desierto. Entonces tenemos que atravesar el desierto, hermano. Tenemos que atravesar la prueba, porque Él tiene la salida, Él va a proveer. Entonces, ¿cuál fue el propósito? Aprender a guardar su palabra. Dice que yo hablaba hoy con una familia, con una persona de una familia, y yo le decía que lo que me tiene tal vez triste y preocupado es que si nosotros, a nuestras generaciones, oiga bien, comenzando con nosotros, no guardamos la palabra, no nos va a ajustar, fíjese. Entonces, por eso hoy la prueba quizás le está afectando mucho, porque usted, con todo respeto lo digo, no tiene palabra en su corazón. ¿Y de dónde vamos a echar mano, hermano? Perdón. ¿De dónde vamos a echar mano? Si usted ve, mire, Colombia es un país muy apegado al libreto en algunas cosas, ¿verdad? Cuando les conviene, dirían ustedes. Sí, hay cosas que aquí son bien apegados al libreto. Digamos, un policía de tránsito lo para, le saca. Usted cometió tal infracción, pero si uno se sabe la ley, hermano, se defiende bien. Muchos, aprovecho, no sé por qué lo digo, pero les va a servir. Muchos se evitarían multas si se supieran el código de tránsito, por ejemplo. Pero como aquí, hablando de la prueba, el pueblo de Israel, lo que el Señor le estaba diciendo, ¿saben qué? No solo de pan va a vivir el hombre, o sea, va a vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces nosotros, para atravesar el desierto, atravesar las adversidades y las pruebas, necesitamos palabra. La palabra es nuestro asidero. El problema es que nosotros solo vemos el propósito y la promesa. No, la palabra confirma porque Cristo es la palabra. En Juan 1:1 ahí dice, el verbo era Dios, el verbo es Cristo. Y en el original dice palabra. Cristo es la palabra. Cristo es la palabra viva y eficaz. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada, de que toda espada de dos filos. Dice que la palabra que yo os he dado, dice el Señor, son espíritu y son vida, y es la que está escrita. Entonces, ¿qué pasa? El propósito era que nosotros aprendiésemos a guardar la palabra, porque de ahí es donde echa mano el espíritu. Cuando tal vez usted está ahí triste, preocupado o preocupada, hermana, derramando lágrimas, orándole al Señor, entonces de repente salta un versículo. Esa es la promesa. ¿Y cuál es la salida que Dios da a la tierra de Canaán? Yo le digo algo, hermano, de parte del Señor en el nombre de Jesús. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, porque Él va a dar la salida. Vamos a llegar, porque Él va a dar la salida. No me pregunte cuál será la salida para cada caso. Yo lo único que sé es que la esperanza que Él ha puesto en nosotros es una esperanza de paz, una esperanza de bendición, una esperanza que Él nos dice esta noche, vamos a llegar en el nombre de Jesús. Le voy a dar un tercero, mire el tercero. El tercero es el salmista. Ahí se lo dejo de tarea. El Salmo 66, no sé si fue David que lo escribió, yo por eso le puse el salmista. El Salmo 66 habla aquí. Entonces el salmista, ¿qué nos enseña? Que va a probar nuestro carácter. Hermano, va a probar nuestro carácter. Dice que hace poco miré un padre asiático. Creo que él era de una de las chinas, creo que la China nacionalista.
Y mire que ellos tienen una disciplina con sus hijos. Creo que era, sí, creo que era, no, de Corea es, porque creo que ahí pueden tener más hijos, no recuerdo, tal vez estoy equivocado en eso. El caso es que él tiene dos niños, casi con la diferencia de como de un mes, perdón, de un año cada uno. Entonces son niños pequeños, niños como de 2 y 3 años por ahí. Y mire que para forjarles el carácter, entonces él mide la altura de ellos y en la puerta, obviamente la puerta abierta, les pone una especie de cinta, pero esa cinta que es transparente, que no se ve. Entonces, obviamente no es una cinta que se les pega, ¿va? Sino que la cinta no les permite avanzar. Entonces se miran los dos niños, llegan los dos y los dos pegan en la cinta, les pega aquí en la cabeza y aquí un poquito en la cara y uno de ellos comienza a llorar y el otro no, el otro se hace hacia atrás y se va por abajo. Entonces, cuando el otro mira lo que hizo el otro, deja de llorar y se va por abajo. Entonces, a veces Dios hace lo mismo con nosotros. Tal vez usted no se dio cuenta que la prueba o lo que estamos viviendo es que Dios quiere forjar el carácter. Que muchos de nosotros, me voy a incluir, tal vez somos muy llorones, tal vez somos muy cobardes, tal vez a la primera de cambio salimos corriendo. Pero Dios quiere esta noche enseñarnos que a través de la prueba, hermano, nos va a forjar el carácter. Dios quiere que usted sea una mujer y un hombre de carácter, que tengamos hijos de carácter, pero no estoy hablando del carácter fuerte, no, 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 que en las pruebas no nos caigamos porque sabemos el Dios que tenemos. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar en el nombre de Jesús. Salmo 66 dice, oh Dios, nos pusiste a prueba, nos refinaste como se refina la plata. Hermano, entonces la plata se refina con fuego. Yo quisiera decirlo de otra manera, no, no, la plata se refina con fuego. Es como afirmar el carácter. Dios lo que quiere es afirmarnos el carácter. Que aunque el hermano, aunque nos esté llevando el río, pero que nosotros afirmemos el carácter. Yo le he dicho, tal vez no es una prueba, pero creo que le va a servir. Mire, yo poco les pedí a mis hijos, pero creo que tenemos, no creo, sí tenemos hijos obedientes, no son perfectos, pero sí son, entre otras bendiciones que tienen, son obedientes. Bueno, eso espero. El caso es que yo me acuerdo que no lo hice muy seguido, pero una vez, y ellos nunca se dieron cuenta, una vez a uno, a los dos de ellos, no recuerdo quiénes estaban en ese momento, yo me acuerdo que les pegué, pero yo me fui a llorar al otro cuarto para que no me vieran llorar, porque a mí me dolía, pues como padre, hay padres que así somos, tal vez usted no es así, pero ¿qué le quiero decir? Yo no quería que me vieran la debilidad del carácter. Tal vez ya se dieron cuenta, pero yo no quería que vieran que yo era débil en función de lo que ellos, de lo que queríamos para ellos. Entonces Dios así es. No crea que Dios no llora por usted. No crea que Dios no se lamenta por usted, por su situación, por su familia, por su caso, por su vida. Dios se lamenta. Dios llora por usted. Dios se aflige, Dios se pone triste, porque en la humanidad, por eso cuando Cristo vino, nos mostró que en la humanidad Él fue igual que usted y como usted y como nosotros. Entonces, ¿por qué lo hizo Cristo? Para sentir lo mismo que usted siente. Entonces, todo eso que usted está sintiendo en este momento, producto de la prueba, Dios ya lo sintió. Entonces Él sabe cada preocupación, cada lágrima, cada tristeza, cada desánimo, Dios lo sabe. Pero yo tengo que echar carácter. Hay que afirmar nuestro carácter. Entonces aquí, mire, las pruebas refinan nuestro carácter. Oh Dios, nos pusiste a prueba. Nos refinaste como se refina la plata. Entonces, mire, las pruebas refinan el carácter. Nos proporcionan una sabiduría nueva y mucho más profunda para nuestra vida. Miren, las pruebas refinan nuestro carácter y nos dan una sabiduría nueva, no la misma forma de actuar que hemos tenido, sino perdón, una sabiduría nueva. El Salmo 81:8 dice, en la aflicción clamaste y te libré. Entonces se da cuenta que Dios sabe que aunque estamos en prueba, cuando clamamos, Él nos libra. Te respondí, te puse a prueba, dice. El Salmo 81:8, la Biblia peregrino. Entonces, ahora le digo una cosa, el carácter no, con todo respeto le voy a decir esto, hermano, el carácter no se forja huyendo, el carácter no se forja gritando, el carácter no se forja llorando, el carácter no se forja siendo cobardes, el carácter se forja enfrentando esto de rodillas, el carácter se forja, hermano, de rodillas.
La prueba se pasa de rodillas, porque esa es la fuente donde Dios nos va a hablar. El Salmo 95:8 dice, no endurezcáis el corazón. Entonces, ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros no afirmamos el carácter en la prueba, entonces se endurece el corazón y nos volvemos duros, pero con el Señor, y no resolvemos las cosas. Quizás le doy uno porque creo que el tiempo ya me avanzó. Entonces, ahora aquí, bueno, termino con con las tres salidas que le he puesto de parte del Señor. La prueba es refinados por el fuego. Hermano, el fuego nos va a quitar las grosuras, lo que no sirve. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es el propósito de esta prueba? Cuando nos puso a prueba y nos refinó como a plata. La plata es redención, hermano. Siempre que hable de plata, no de plata física, sino que la plata, como lo que el Señor menciona en la Biblia, ¿sabe qué es? Que ese elemento, la plata, ese es para extraer la pureza nuestra. Entonces Dios nos está refinando a través de la prueba para sacar lo mejor de nosotros. Y usted que está pasando una prueba, ya sea el familiar que la está pasando o la situación que estamos viviendo, es para sacar lo mejor de nosotros. Entonces, Él va a dar la salida. Agarrémonos de la mano del Señor y digámosle, Señor, ayúdame. Ahora, ¿cuál es la salida? ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Transformándonos. Transformándonos. ¿Y cómo lo va a hacer? Por el Espíritu. Mire que le comentaba a mi amada precisamente hoy, si no me equivoco. Mire que yo lo escuché de alguien, no es mío, pero me impactó, hermano. Creo que hasta yo estaba cometiendo ese error, fíjese. Me gustó lo que él dijo. Miren, dice, si usted va a la iglesia porque Dios le quite el vicio, es un error. Permítame, le termino para que no me apedree todavía. Si usted va a la iglesia para que Dios cambie a su esposo, es un error. Si usted va a la iglesia para que Dios le quite y comienza a mencionar muchas cosas que nosotros podemos tener. Tal vez podemos ser impacientes, tener un carácter difícil, tal vez podemos ser mentirosos y muchas cosas que tenemos, quizás sí, quizás no. Yo espero que no. Sabe, dice, él dice lo mismo, pero lo corrigió. Yo entendí algo, dice, uno tiene que ir a la iglesia para ser transformado en todo eso que estamos queriendo que Dios nos lo quite. Entonces, Dios no va a quitar nada si primero no lo transforma. Por eso Dios permite que seamos purificados, que nos refine como a plata, porque Él nos va a transformar. Entonces, ¿sabe qué? No pida de ahora en adelante que Dios le quite, sino que le transforme. Y eso solo se va a dar por el Espíritu Santo. Hermano, perdone, de ahorita que dije transforme, me acordé de los Transformers. La película, tal vez solo yo soy el carnal que mira películas, pero los Transformers para ir a la batalla se transforman. No van en la posición que llegan, se transforman. Entonces, esa es una figura, se podría utilizar lo que nosotros quiere que Dios hagamos. Termino acá porque prácticamente ya me excedí en el tiempo. Salomón, ¿qué nos enseña? ¿Qué va a probar nuestra fe el Señor? Va a probar nuestra fe, hermano. La fe va a ser probada. Proverbios 17:3 dice, la plata en el horno, el oro en el crisol, cada cosa se prueba en el lugar correcto. Eso me enseña algo. La prueba suya no va a ser la misma prueba de los demás. ¿Y a eso qué se refiere, pastor? ¿Sabe qué nos enseña el Señor? Que nos va a probar en diferentes áreas, en diferentes modalidades, pero nos va a probar en diferentes escenarios. Algunos es en lo económico, otros es en la salud, otros es en el ministerio, otros es en la vida particular, otro es en las relaciones que manejan, otro es en su interior, otro es en su entorno. En muchas cosas lo va a hacer el Señor. Dice, los corazones los prueba el Señor. ¿Qué nos enseña Salomón? Que lo que Dios quiere probar es nuestra fe, es decir, el corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Eso es lo que Dios quiere probar, hermano. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Entonces, mire, cuando surgen tiempos difíciles en el camino, escuche bien esto que le va a servir mucho. Proverbios 17:3. Cuando surjan tiempos difíciles en su camino, dése cuenta que Dios los está utilizando para refinar su fe y purificar su corazón. Pastor, ¿cómo es posible que en esta situación le están purificando su fe y purificando el corazón? Lo van a hacer más sensible, lo van a hacer más dócil, va a escuchar la voz de Dios, quizás ahí en esa prueba que en este momento está pasando, el corazón que se le había endurecido, Dios se lo va a ablandar.
El oído que lo había cerrado, Dios se lo va a abrir. Los ojos que tal vez no miraba, Dios le va a devolver la vista. Cuando surjan tiempos difíciles en el camino, en su casa, en su familia, en su vida, dése cuenta que Dios agarra todo eso para refinar su fe y purificar su corazón. Ahora, le digo algo, el corazón suyo, sus pensamientos, su corazón, no va a ceder ante otra fuerza que no sea la de Dios. Olvídese. Entonces, siento decir esto, alguno quizás se molestó por la prueba que está pasando. Entonces, ese es el punto, que usted tiene que permitir en su corazón que sea la fuerza de Dios que entre, la fuerza de Dios corrigiendo, que sea el Espíritu Santo, el poder de Dios interviniendo ahí. Porque le cuento algo, la escoria que nosotros tenemos, o sea, la escoria es lo que no sirve. Cuando la palabra dice que despojémonos de toda carga y del peso que nos asedia o del pecado, esa es parte de la escoria. Entonces, cuando nosotros somos sometidos a la prueba del fuego de la prueba, entonces se evidencia lo que no sirve. Entonces Dios sopla el Señor con el Espíritu, sopla y entonces todo se quita. Entonces queda al descubierto lo que no sirve. O perdón, queda al descubierto lo que realmente sirve. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Y mire lo que dice, quizás le doy solo este, mire lo que dice los tres principios que le puse ahí. ¿Cuál es la prueba? Ser refinados por fuego. Nadie nos gusta. Salomón que nos enseña que va a probar el corazón. El propósito de Dios en la prueba es, entre otras, es probar el corazón. ¿Para qué? ¿Cuál es la salida? Que nos va a quitar los estorbos para confiar en Él. Hermano, nos vamos a hacer expertos en muchas cosas. Muchos de nosotros, en las pruebas que estemos atravesando, nos vamos a hacer expertos para poder aconsejar a otros, para poder oír a Dios, para poder percibir quién es Él en el nombre poderoso de Jesús. Porque me cogió el tiempo, tal vez me voy, solo se lo doy así para los que anotan. Los discípulos es afirmar su espíritu. Mateo 26:41, velad y orad para no sucumbir en la prueba. Entonces, si nosotros no velamos y oramos, vamos a sucumbir. Y sucumbir es fracasar, es retirarnos, es ser derrotados, pero Dios quiere todo lo contrario. El espíritu está decidido, pero la carne es débil. ¿Qué nos enseña a los discípulos? Que la prueba es velar y orar. Es para no flaquear en la prueba. Mire, si nosotros dejamos de orar, dejamos de leer la palabra y dejamos de velar, es decir, estar conectados con el Señor, entonces corremos el riesgo de flaquear en la prueba, hermano. Corremos el riesgo de renegar del Señor, corremos el riesgo de decir, Señor, ya no me escuchas. Dios está ahí, se lo acabo de mostrar. ¿Qué hace? ¿Cuál es la salida? Despertar, un despertar espiritual y físico. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios a través de la prueba? Despertarnos, llamar nuestra atención. Él tiene el control, Él sabe lo que va a hacer, pero Él quiere llamar nuestra atención. Y creo que tengo uno último aquí, que eran la semilla entre piedras. Creo que me quedó otro ahí. Semilla entre piedras es no echarse para atrás. Hermano, hermana, no se eche para atrás, no retroceda. Enfrentemos lo que tengamos que enfrentar. Dios va a dar la salida. Sí, hay angustia, hay tristeza, hay muchas cosas en nuestro corazón, hay desánimo, hay desesperanza, pero esta noche dice el Señor, no te eches para atrás. No te eches para atrás. Lucas 8:13 dice, los que cayó entre piedras son los que al escuchar acogen con gozo la palabra, pero no echan raíces. Entonces, ¿sabe para qué sirve la prueba? Para que echemos raíces, porque somos árboles firmemente plantados. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Ahí dice, al llegar las pruebas, si usted lo pudo ver en la parte de abajo, mire, pero al llegar las pruebas se echan atrás. Entonces, las personas se echan atrás cuando no tienen raíces. Entonces, esta prueba quizás el Señor la permitió, ¿sabe para qué? Para que echemos raíces, no en cualquier lugar, no, que echemos raíces en Dios, en nuestra relación con el Señor, en el nombre de Jesús. La semilla entre piedras, la prueba es secarse por la falta de humedad, es dar frutos con gozo, árboles plantados junto al agua. Me quedó otra, tal vez para que usted tenga el tema completo. La iglesia, ser perfectos y completos, lo que le mencioné al inicio. Toda prueba, Dios la permite porque con ella va la salida. No se olvide de eso. Santiago 1:2, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, mire, diversas pruebas, diversos escenarios, diversas situaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ¿qué quiere enseñarnos el Señor, hermanos? Que la iglesia, nosotros, entre otras, las familias,
Las pruebas van a ser diversas. ¿Para qué? Para producir paciencia. La paciencia que nos enseña que mediante la paciencia vamos a ser perfeccionados en el Señor, en el nombre de Jesús. Termino aquí con unos versículos que le había puesto en 2 Corintios 3:5 dice, examinados. Entonces aquí está la prueba, si realmente pasamos la prueba. Se lo muestro a continuación. Examinaos y comprobad si os mantenéis en la fe. Entonces es permanencia en Dios, permanencia en la fe, permanencia, perdón, en la esperanza. No lográis descubrir a Jesucristo en vosotros, señal de que no habéis superado la prueba. Hermano, este versículo es algo extraordinario. Y esto no solo es en las pruebas, sino que en nuestra vida. Entonces, si en la prueba, en la situación adversa y en los líos que podamos estar atravesando, no descubrimos a Cristo en el problema, estamos aplazados, hermano. No hemos superado la prueba. Y sabe, se lo recalco y se lo recuerdo. ¿Sabe qué es esto? Esto es nada más y nada menos lo que le mencioné allá cuando Abraham. Entonces, no mire el propósito ni la promesa, mire al que le dio el propósito y la promesa de que todo va a salir bien. Examinados, entonces las pruebas. ¿A qué nos está llamando esta noche en el Señor ya para terminar? A que nos examinemos si estamos en la fe. Porque si no estamos en la fe, entonces no estamos en Cristo, porque nos hemos alejado de Él. No, pastor, ahí dice que yo estoy en Cristo, sí, pero estamos lejos. Volveos de tu reprensión, dice el Señor. Volveos. Entonces aquí está la clave, hermano. Si nosotros no logramos descubrir el propósito de Cristo en la prueba, entonces eso me lleva a algo. Esta noche quizás a muchos les va a tocar doblar rodillas y decir, Señor, dime cuál es el propósito aquí. No lo escucho, no lo veo, pero sabe, algunos ya sabemos cuál es. Lo que pasa es que nos da miedo tomar la decisión o nos da miedo aceptar que necesitamos hacer cambios, pero por Cristo vienen los cambios. Santiago 1:12 dice, dichoso el varón que soporta la prueba. Entonces, una vez encontramos el propósito, una vez encontramos a Cristo en la prueba, soportamos, porque al salir airoso recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que le aman. Padre, te doy gracias por este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por mis hermanos, gracias por la vida de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias. Hemos traído tu mensaje, Dios. Señor, te ruego que esta palabra no caiga a tierra, que quede en el corazón de mis hermanos. Pero Dios, hay algo bien importante en esta noche que cada uno de nosotros te queremos decir. Primero, gracias, Señor. Segundo, Señor, que hemos reconocido que junto con la prueba darás la salida. Gracias, Jesús. Hemos reconocido eso. Señor, te ruego que en el nombre de Jesús puedas hacer un milagro, Dios, que operes un milagro en la salud, en la economía, en la vida, en las familias, en todo, Señor, aún en el ministerio de todos aquellos que te necesitamos, Señor. Mira, mira todos aquellos que están pasando situaciones graves de salud, Señor. Mira a Nancy y su familia, Dios, Angélica, su familia. Te ruego por la situación de salud que está viviendo la abuela Elina, su hermana, Dios. Te ruego por la situación de mi mamá, Señor, por la situación de la pastora Yulisa, el pastor Tobar, Señor, y todos aquellos que tal vez este mensaje les está llegando a un hospital, a una cárcel, Señor. Pero sobre todos aquellos, Dios, al igual que nosotros, que tal vez ya no teníamos esperanza, pero que esta noche, Señor, te decimos que queremos verte a ti, Señor. Queremos verte a ti, Padre, que eres el dador de la vida, el dador del propósito, en el nombre de Jesús. Señor, cambia esa esperanza nueva y viva que has puesto a través de Jesucristo en nosotros, esperanza de gloria. Señor, ayúdanos a atravesar esta prueba. Ayúdanos a poder atravesar el desierto, el valle, la prueba, la aflicción, Señor, los problemas y todas las cosas que podamos estar atravesando como personas,
como familias, como ministros, como iglesia, Dios. No te olvides de nosotros, Señor. No te olvides de nosotros. No te olvides de nosotros. Hoy hacemos, Señor, memoria de aquel versículo cuando dijiste en Mateo que tú estarías con nosotros todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida, Señor. Dios, ahí en ese lugar, en la cama del hospital, Señor, levanta a todas aquellas personas, Señor. Señor, renueva las fuerzas de todos aquellos que necesitamos esa renovación de las fuerzas. En el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros, esa misericordia nueva y viva, esa esperanza nueva y viva que hoy pones en nosotros, Señor. Vendrá con herencia, y esa herencia es sanidad, provisión, restitución, restauración, Señor, edificación, provisión económica, provisión, Señor, de manera sobrenatural, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, te damos por este tiempo. Bendigo tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Cancelamos todo contraataque de las tinieblas. Señor, toda situación que el enemigo ha puesto en los pensamientos y en el corazón, lo reprendemos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, te damos. Oramos confiando en tu nombre. Amén, amén y amén. Hermanos, que en el nombre de Jesús el Señor pueda ser propicio a su vida. No se olvide que estamos en manos del Señor y que sea el Señor sorprendiéndonos esta noche y todo el resto de la vida que nos falta en el nombre de Jesús. Aférrese al Señor, aferrémonos al Señor en el nombre poderoso de Jesús. En cualquier situación, aferrémonos al Señor. Les recuerdo que mañana tenemos 5:30 de la tarde, perdón, 5:30 de la mañana tendremos oración por si usted se quiere unir. Ahí estaremos clamando y pidiendo por todas estas situaciones. Que el Señor le bendiga en el nombre de Jesús. Bendiciones.